Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el... Bueno, buenos días chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a, creo que va a ser la última clase de estudios sociales de este año. Para mí ha sido un honor y una honra haber estado con ustedes durante todo este curso lectivo. Esperemos que hayan aprendido mucho. Y que bueno, esta semana que no puedo estar con ustedes por toda la situación de las pruebas FARO, espero que se estén portando bien, que todo salga a las mil maravillas y pues llenarnos de mucha energía. Agradecerle a la profesora que está cuidando el grupo porque es importante su buena disposición y sus ganas de hacerlo. Así que, bueno, contando con ustedes chicos y esperando que este repaso para examen sea muy fructífero, ¿verdad? En la eventual prueba de estudios sociales que vamos a tener la última semana de noviembre. Estoy grabando este video para que quede más clara la temática y pues ustedes puedan repasar o recordar un poquito todo aquello que representaba para la prueba de estudios sociales. Entonces, pues bueno, como figura y como primera presentación, espero que sea de su agrado y que podamos aclarar todos los temas en la medida de lo posible. Bueno, el primer tema que vamos a abarcar el día de hoy es la gestión del riesgo, ¿verdad? Recordemos muy bien que la gestión del riesgo son todas aquellas acciones que se toman para evitar, mitigar, prevenir o disminuir los efectos de un desastre natural o antropogénico. La gestión del riesgo sirve de mucho para poder hacer un plan que nos permita precisamente tener un modelo para ejecutar acciones que nos ayuden a manejar mejor las situaciones de emergencia que se nos presentan en el país. Entonces la gestión del riesgo tiene tres fases muy importantes que vamos a encontrar, que es la reducción del riesgo, los preparativos y la respuesta y la recuperación. La reducción del riesgo lo que busca o su objetivo principal es la prevención de la población. Lograr que la población entienda que hay factores de riesgo que pueden aumentar o pueden disminuir de acuerdo a la zona geográfica, las condiciones económicas, sociales, los recursos que yo tenga, etcétera, etcétera, que ahí existe un riesgo. Y nosotros como un país tropical sumamente tectónico y que es de los más afectados por el cambio climático debido a la zona climática donde nos encontramos, tenemos que encontrar estos mecanismos para poder solucionar o prevenir al menos las situaciones que nos están poniendo en riesgo. Se ejecuta mediante tres acciones, que es la identificación de la población en zonas expuestas a amenazas, que hay ciertos territorios que no deben de ser ocupados porque son territorios en riesgo, y que hay que fomentar la gestión desde las comunidades
de los riesgos que pueden correr ahí. Después viene la segunda fase, que es la de preparativos y respuesta, que lo que busca es una respuesta rápida, efectiva, con recursos, con el fin de avanzar a la pronta recuperación de las comunidades afectadas por algún desastre, ¿verdad? A largo, mediano o corto plazo. Para ello se dota de recursos financieros, políticos, prácticas institucionales que permiten que los preparativos y las respuestas se den de una mejor manera. Se ejecutan mediante 3 acciones también, que es identificar cuál es aquella infraestructura que a mí me puede servir como albergue, que sea una zona, ¿verdad?, donde yo pueda refugiar a las personas ahí, brindar subsidios o ayudas económicas a aquellas familias afectadas, principalmente las que están en mayor grado de vulnerabilidad, y promover la protección de la biodiversidad y la salud, también en caso de plantas y animales, en este caso en situaciones de desastre. Y por último viene la fase de la recuperación, que se plantea una recuperación desde todo punto de vista, corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, pues luego que ocurre un desastre, hay cuestiones o hay situaciones o momentos que no se van a poder recuperar porque es un desastre, ¿no? Entonces la recuperación se da mediante la intervención de varias instituciones, programas que ya están establecidos, programas nuevos que se pueden crear, y cómo depende también que esté organizada la comunidad para poner en puesta en práctica todos esos planes de recuperación, ¿verdad? La gestión del riesgo es una fase de planificación, en grandes palabras, chiquillos. O sea, cuando yo planifico, cuando yo evito tener improvisaciones cuando ocurre un desastre, pues evidentemente lo puedo atender muchísimo mejor de que si no tengo un plan, ¿verdad? Entonces, para eso es que se hace la gestión del riesgo, por eso es importante, para tener planificación. Evidentemente un desastre nos va a sacar de toda esa planificación en algún momento, porque uno no puede medir la magnitud del desastre como tal hasta que ocurre y después de que pasa, pero sí tenemos mecanismos de acción, tenemos un orden establecido, sabemos cómo se puede ayudar, encontramos los focos vulnerables, tratamos de reducir, mitigar, ¿verdad? Y para eso se hace la gestión del riesgo. La gestión territorial se ha hecho a partir de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que de ahí sale la creación de la Comisión Nacional de Emergencias, que ahorita la vamos a observar un poquito más a detalle. Pero hay 3 conceptos claves en esta parte de esta unidad. El primero de ellos es prevención. Recuerden que la prevención es el estar listo yo antes de que ocurra algo, ¿ok? El estar listo antes de que vaya a ocurrir ese desastre. Eso es prevenir, ¿ok? Estar preparado. Después viene la mitigación. Recuerden que el sinónimo de la palabra mitigación en temas de gestión territorial y en temas de gestión del riesgo es reducir el impacto o el daño. Y la adaptación. La adaptación puede ser antes o después de que ocurra el desastre. ¿Por qué? Yo puedo adaptar mi casa o mi hogar antes de que ocurra el desastre, o puedo adaptar el terreno después de que ocurra el desastre. Entonces voy a mencionar un pequeño ejemplo para esto, que puede ejemplificar esto. Yo puedo prevenir que va a existir, no sé, un sismo. Entonces tengo alimentos enlatados, tengo agua embotellada, radios y teléfonos cargados, focos, un botiquín de emergencia, etcétera, etcétera. Todo eso es prevención. ¿Cómo puedo mitigar yo los efectos de un sismo en una zona? Construyendo casas con buenos materiales, cumpliendo lo del código sísmico que ya nosotros hemos visto, utilizando planos arquitectónicos, validando los permisos municipales, viendo el permiso de uso de suelo, etcétera, etcétera. ¿Y la adaptación qué sería? Bueno, en caso de sismo, ¿qué podríamos hacer? Buscar las zonas seguras, después de que ocurre el sismo, evaluar a ver si hay algún daño en la construcción de las casas y adaptarnos a que este evento puede volver a ocurrir y que necesitamos una pronta solución a los problemas que se presenten. Puede ser que una medida de adaptación es simplemente desocupar el hogar donde yo estoy e irme para otro. Eso sería una adaptación, una medida de adaptación.
Nosotros ya vimos la Comisión Nacional de Emergencias, chiquillos, pero es importante de que ustedes lo manejen, que conozcan de la Comisión Nacional de Emergencias, más conocida como la CNE, ¿verdad? Realmente se llama Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Eh, es una institución pública encargada y administrada por el Estado, ¿verdad? Y se encarga de varias funciones, tiene múltiples funciones, pero la más importante es que organiza y capacita a los comités de emergencia o locales, las acciones oportunas también en momentos de urgencia a escala nacional se controla mediante la Comisión Nacional de Emergencias y trabaja con entidades como el Instituto Meteorológico Nacional en el campo climático, la Red Sismológica Nacional en el campo de sismos y terremotos, y el OPSICORI, que es el que se encarga de erupciones volcánicas. Entonces, la comisión articula estas instituciones, las establece por ahí, busca un buen control de ellas y establece políticas de gestión de riesgo, ¿verdad? Y cuando ocurre el evento, mientras está ocurriendo el antes, durante y después, que son las tres fases de un evento sísmico o un evento natural, perdón, o antropológico o desastre, la comisión está ahí, ¿verdad? Ellos son los expertos, son los que conocen, son la gente que está preparada en este tema y por tanto es importante tener, o valga la redundancia, una institución tan destacada en su labor como la Comisión Nacional de Emergencias. Igual ahorita vean que estamos en una situación de emergencia con el tema del COVID-19 y la Comisión Nacional de Emergencias ha intervenido de forma directa en algunas políticas de acción para que la gente pues cuide de su salud y poder salir de esta crisis sanitaria lo más pronto posible. Recuerden que en Costa Rica, chicos, y en general en el mundo hay un movimiento que se llama cambio climático, que es algo científicamente comprobado casi del todo, que es una situación que afecta al planeta ¿verdad? Totalmente, que el calentamiento global es un efecto del cambio climático, o es el efecto principal, y que el país no se ha quedado, no se puede aislar, digamos, del efecto del cambio climático. Entonces tenemos varias consecuencias de este efecto que ya nosotros podemos vislumbrar. Por ejemplo, la disminución y extinción de especies. Una de ellas es, por ejemplo, los murciélagos, que han disminuido en su fauna en un 30%. La alteración del desove de las tortugas. Cambios en la proporción de machos y hembras en cocodrilos y peces, que ya nosotros lo habíamos visto, ¿verdad? Que de acuerdo a la temperatura, el cocodrilo puede ser varón o mujer, ¿verdad? Igualmente en los peces, ¿verdad? Que es poco conveniente la subida de temperaturas porque es proclive a que exista más varones o más especies machos que mujeres, ¿verdad? O damas o hembras. La afectación en la flora, ¿verdad? Cada vez hemos ido perdiendo más vegetación. También hay alteración en los ciclos de la flora que no necesariamente se sincronizan con los ciclos de la biodiversidad de la fauna, y eso genera que a veces los insectos y otro tipo de animales que crecen o nacen en temporadas no tengan el alimento suficiente para seguir subsistiendo. Alteración del bosque nuboso, aquí es nuboso, no de nubes, que es un clima que poco a poco vamos viendo cómo va desapareciendo, y todos los animales que se encuentran en este clima, que son de un bioma muy específico, también se ven severamente afectadas. Cambios en las precipitaciones, lo habíamos hablado y lo habíamos conversado en clase, chiquillos, de que cada vez puede ser que llueva la misma cantidad que hace 20 años, pero las precipitaciones caen en un periodo de tiempo muchísimo menor. Es decir, lo que antes era una lluvia prolongada de 2 o 3 horas, hoy puede ser la misma cantidad de lluvia, pero en 20 minutos. Eso no le da al suelo el tiempo suficiente para capturar el agua y procesarla para convertirla posteriormente en agua potable y nosotros poder consumirla. Y que hay zonas que definitivamente está lloviendo menos, como la zona de Guanacaste o la parte central del Pacífico en Punta Arenas. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, porque todos dependemos mucho del agua,
¿verdad? Y los cambios en las precipitaciones es uno de los temas más importantes que tenemos en Costa Rica con efectos del cambio climático. Recuerden que hay varios campos, ¿verdad?, que nosotros estuvimos analizando en clase, que ustedes expusieron, dicho sea de paso, que son los efectos en la agricultura, por ejemplo, que es el primer campo que vamos a estudiar hoy. Tenemos desertificación, ¿verdad?, que es este problema de las sequías masivas que han habido principalmente en las provincias con la costa del Pacífico, es decir, Guanacaste y Punta Arenas, donde el agua es superficial, es poco accesible. El aumento de las sequías genera el aumento de plagas, ¿verdad?, de mosquitos, por ejemplo, también muerte de ganado, muerte de productos agrícolas, o que simplemente no tienen la fertilidad suficiente o el agua suficiente para poder crecer. Y también, bueno, hay una alteración total, ¿verdad?, de las actividades económicas que ahí se practican. La disminución de la producción agrícola y ganadera debido a esto mismo, ¿verdad?, de que los eventos extremos generan pérdidas en los cultivos y pérdidas en los productos agrícolas o derivados de los lácteos, y hacen que las sequías, las inundaciones y todo esto afectan directamente a la producción agrícola y ganadera. Anegación de cultivos y saturación de suelos, yo lo había comentado con ustedes, chicos, por ejemplo, en la zona del Pacífico Sur, en el Caribe Central, donde se sembró muchísimo banano durante muchísimo tiempo. Los suelos cada vez son menos fértiles, cada vez son peores los suelos para sembrar otro tipo de productos que no sea banano, ¿verdad? Y hay un aumento significativo de las lluvias en esas zonas, ¿verdad?, lo que provocan inundaciones, pérdida de cultivos, etcétera, etcétera. Y el aumento de las plagas y enfermedades, que para nadie es un secreto, ¿verdad?, que muchos de los mosquitos que se convierten en plagas posteriormente se hace mediante, por cuestiones de temperatura, lluvia, agua estancada, y pues ellos buscan su alimento, ¿verdad? Los cultivos como el banano, el coco, el frijol, generan que este tipo de animales crezcan. Y hay otros, ¿verdad?, ya plagas de carácter vegetativo como hongos que enferman a las plantas. Posteriormente eso se consume como seres humanos y ahí da el traste con efectos severos en la salud. En cuanto a la biodiversidad, afectación en el desarrollo de bosques, chicos, los bosques ya no crecen igual, no crecen con la misma velocidad, ¿verdad? Se pierde flora, como es en el caso de Monteverde, donde hay una pérdida de hongos que son vitales para el desarrollo de toda la flora en general y también de la fauna en general, que se ha convertido en un problema. El tema de incendios forestales, que lo conversamos, ¿verdad? A pesar de que Costa Rica tiene un buen manejo en el tema de incendios forestales, no hemos logrado que no ocurran o que el número de incendios disminuya. Todo lo contrario, más bien han aumentado. La afectación en los manglares y páramos, ¿verdad?, que estos son ecosistemas muy delicados porque son ecosistemas que nos brindan agua potable a nosotros. Al aumentar la temperatura, el aumento del nivel del mar, en el caso de los manglares, están más propensos a sufrir modificaciones. Extinción de especies, lo hemos hablado, desde hace millones de años no han perecido tantas especies desde que empezó este tema, el calentamiento global, es decir, desde la revolución industrial hasta ahora. Y bueno, esta afectación va generando que se van rompiendo eslabones de la cadena alimenticia, y vamos encontrando que hay cada vez más especies invasoras, menos acceso a los alimentos, entre otros. Efectos en los recursos hídricos, lo hemos hablado también, ¿verdad? Los cambios en los regímenes de las lluvias, ¿verdad?, en zonas que llueve más, zonas que llueve menos, que llueve durante menos tiempo, ¿verdad?, ha hecho que las cuencas hidrográficas de Costa Rica, Terra, Batárcola y Reventazón, por ejemplo, disminuyan considerablemente en época seca. Y recuerden que mucha de nuestra electricidad, que lo vamos a ver más adelante, lo producimos por energía hidroeléctrica. Después, la disponibilidad del agua superficial, menor cantidad de lluvias se traduce en menor cantidad de ríos y en menor accesibilidad para el consumo de agua potable y
la siembra de alimentos, y eso ha generado pues problemas muy serios en este campo. Problemas en la captación y recuperación de aguas subterráneas, es lo que les estaba diciendo ahora. Llueve la misma cantidad, puede ser, en menos tiempo. El suelo no tiene la capacidad de absorber esa gran cantidad de agua y mucho del líquido vital se evapora o se pierde, ¿verdad? O se pierde. En las comunidades costeras hemos visto ascensos muy fuertes del nivel del mar, por ejemplo, con un ascenso de tan solo 0.3 metros, es decir, 30 centímetros del nivel del mar en Punta Arenas, sería el acabose para el sector residencial, más del 60%. El aumento del nivel del mar es una absoluta realidad. Lo hemos visto en afectación con países como Palaos, como las Islas Filipinas, etcétera, etcétera, donde el aumento del nivel del mar va ocasionando problemas para las localidades costeras y la entrada de agua salada perjudica muchísimo lo que es la biodiversidad. Hay inundaciones constantes en las ciudades, ¿verdad? Lo vimos en el video documental que vimos en la Semana Ecológica, donde por ejemplo Florida trata de prepararse. Costa Rica no tiene los mismos recursos, que tal vez tengan las mismas potencias para prepararse de manera adecuada ante estas inundaciones. Y hay pérdidas económicas. Pérdidas económicas se traducen en menos empleo se traduce en pobreza, y pobreza se traduce en hambre, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, chiquillos, en los efectos que está teniendo el cambio climático. Efectos en nuestra salud, vean que ya es una cosa personal de por qué el cambio climático nos está afectando. El incremento de enfermedades respiratorias, el asma, la rinitis, las alergias. El incremento en enfermedades transmitidas por vectores como chikungunya, zika o dengue, ¿verdad? Que ya nosotros lo vemos durante el segundo trimestre. O enfermedades estomacales por la mala calidad del agua que estamos consumiendo, ¿verdad? Como trastornos asociados a la diarrea, deshidratación, problemas cutáneos o en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la vulnerabilidad y las amenazas en Costa Rica hay 4 aspectos fundamentales. Uno es el nivel de amenaza, ¿verdad? De acuerdo a la zona donde yo me encuentre, así va a ser la amenaza que existe. Después la sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene la población ante este tema? ¿Cuál es el grado de exposición que se tiene? ¿Y cuál es la resiliencia? Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene el ser humano en Costa Rica de tomar esa mala experiencia y convertirla en algo positivo? Eso es lo que se refiere a la resiliencia, ¿verdad? Que en ocasiones se ha dado muy bien y en muchas otras, que es la mayoría de oportunidades, no se ha logrado resolver el problema del todo. Hay 7 sectores claves que nosotros abarcamos en clases. El sector clave de biodiversidad. Recuerden que hay que proteger la biodiversidad de Costa Rica, no solo por un tema de protección animal, por protección de la naturaleza, sino porque lo que nos aporta esa naturaleza a nosotros para tener una mejor calidad de vida es muy amplia, desde beneficios ambientales hasta beneficios económicos como el turismo. En campos de salud, bueno, si tenemos un mundo más equilibrado ecológicamente hablando, podemos ver los efectos que tenía el campo de la salud, ¿verdad? Que se reproducen más factores por vectores, crecen más animales plagas, se propagan más rápido las enfermedades, etcétera, etcétera. En temas de infraestructura, ¿verdad? Es importante adecuar la infraestructura a las necesidades del cambio climático y el calentamiento global y a los posibles efectos que puede tener un desastre en Costa Rica. El tema de los recursos pesqueros, ¿verdad? Aquí yo les había hablado, es fundamental que se prohíba la pesca de arrastre para evitar la destrucción de los suelos marinos y las comunidades pesqueras, y la protección de parques nacionales como la Isla del Coco, ¿verdad? Donde no se cuentan con las herramientas suficientes para que esa isla esté bien protegida. En temas de agricultura, ¿verdad? La capacidad de generar nuevos medios de agricultura como agricultura hidropónica o la agricultura orgánica, ¿verdad? Que tienen menos uso de químicos, que utilizan menos plaguicidas, herbicidas, entre otros, puede ser una de las alternativas para generar alimentos.
En temas de recurso hídrico es súper importante que seamos responsables en la gestión del agua como tal, como recurso finito que se nos puede acabar, y la producción de energía. La producción de energía, ¿verdad? Lo hablamos y lo que hablamos desde fuentes renovables es sumamente importante para poder lograr disminuir los efectos del cambio climático. Aquí les traje esta infografía del protocolo de Kioto 10 años después. Recuerden que el protocolo Kioto lo que busca es la reducción de la emanación de gases de efecto invernadero. Esos gases son los que generan el calentamiento global, y que recuerden que se quiere llegar a los gases, a niveles de gases de efecto invernadero preindustriales, es decir, llegar a la emisión de gases antes de la revolución industrial, lo cual es bastante complicado. El protocolo Kioto tiene algunas deficiencias. Recuerden que es cuando se retiran los países como Estados Unidos y China, que no se comprometen con esto y son los mayores contaminantes del planeta. Entró en vigor el 16 de febrero del año 2015. Costa Rica firmó ese protocolo, ¿verdad? En Kioto, Japón. Es un acuerdo internacional promovido por la ONU. Lo que buscaba era la reducción de un 5% a corto plazo de los niveles de emanación de gases de efecto invernadero para el año 2012. Se logró disminuir en un 22%, es decir, el protocolo ha funcionado, pero sin embargo tenemos tres países básicamente con la India, que están contaminando muchísimo, y que por más que los otros se esfuercen, si estos dos gigantes de las economías mundiales no se unen a este proceso, pues vamos a entrar en una situación muy delicada con el tema del cambio climático. Recuerden que después viene el acuerdo más importante, que es la COP21, o la cumbre sobre el cambio climático 2021, la cumbre sobre el cambio climático número 21, y es la cumbre más grande a nivel ambiental que ha existido en la historia de la humanidad. Es decir, el cambio climático, la lucha principal se hace dentro del Acuerdo de París, que tiene 10 aspectos generales. El primero es el objetivo número 1, que es mantener la temperatura mundial por debajo del 1.5 grados y ojalá no llegar a los 2 grados. Ahorita estamos en la meta de 1.5. Entonces hay que tratar de empezar a reducir esa temperatura. Darle una forma legal a estos acuerdos, ¿verdad? Políticos, sociales, ambientales, para que la gente se sienta comprometido a llegar a alcanzar esas metas, ¿verdad? Reducción de emisiones, 187 países de los 195 que lo firmaron han entregado sus compromisos personales para lograr luchar contra el cambio climático. Todas estas cuestiones entraron en vigor el año pasado, en el año 2020, y se revisan cada 5 años para ver si hay progresión o no, ¿verdad? Recuerden que está el servicio de ventas y compras de gases de efecto invernadero mediante la siembra de árboles. Los países desarrollados invierten en los países menos desarrollados para tratar de reducir su impacto. Después la revisión de los compromisos de reducción cada 5 años. El cumplimiento, no habrá sanciones, esa es la principal limitante que tiene el Acuerdo de París, ¿verdad? Pero sí va a haber un mecanismo transparente de seguimiento en que se cumplan estas situaciones, ¿verdad? En cuanto a las metas a largo plazo, las naciones se proponen que las emisiones toquen techo tan pronto como sea posible. Los países se comprometen a lograr un equilibrio. Recuerden que el objetivo final de todos los países es convertirse en carbono neutral, es decir, no emiten gases de efecto invernadero, sino que los compensan totalmente. Y se busca crear un fondo de $100,000 millones para la mitigación, adaptación y revisión del Acuerdo de París. En cuanto a pérdidas y daños, hay un mecanismo para pérdidas y daños que establece cuáles son las principales características y cuáles son las posibles consecuencias de no cumplir con lo acordado en la Cumbre de París. La adopción
bueno, el 22 de abril del 2016, los máximos representantes de todos los países, cancilleres, presidentes, vicepresidentes, firman el Acuerdo de París, con la exclusión de Estados Unidos, que ellos no se incorporan al Acuerdo de París. ¿Verdad? Entonces, estamos trabajando para hacer un cambio radical en el tema del cambio climático. En cuanto a las energías renovables, chicos, recuerden que hay 6 tipos. La bioenergía, que es aquella que se saca del biocombustible. La hidroeléctrica, que es aquella que se saca a partir de la fuerza centrífuga del agua. La geotérmica, que se saca a partir del calor de los volcanes. La eólica, que se saca a partir de la fuerza del aire sobre las turbinas. La oceánica, a partir, o mareomotriz, ese es otro nombre que recibe, que se saca a partir del movimiento y las corrientes marinas. Y la solar, que se saca a partir de aquel gigante astro que nos puede dar muchísima energía para que sobreviva el planeta. Recuerden que estas energías renovables tienen la característica de ser energías limpias, que no emiten gases de efecto invernadero, excepto un poquito la geotérmica tal vez y la bioenergía, pero que son, digamos, mucho más accesibles que, por ejemplo, utilizar carbón, que, por ejemplo, utilizar combustible fósil. Recuerden que en Costa Rica, en el tema de Costa Rica, tenemos una matriz energética muy variada, que hemos ido aumentando esta cantidad de energía, ¿verdad? Creciendo muchísimo lo que es la hidroeléctrica. Recuerden que Costa Rica es un país que produce el 98% de la energía por medio de energías renovables. Y bueno, chiquillos, hasta acá va a llegar el presente repaso. Espero que les haya quedado todo claro. La otra clase, el miércoles, si Dios lo permite, voy a hacer otro repaso para que no quede tan largo y que sea un poquito más agradable de observar. Ante todo, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, estoy disponible por Discord o por WhatsApp. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan para el examen, con muchísimo gusto. Pronto les voy a estar haciendo llegar a los temas de examen. Y pues bueno, nos vemos muy pronto, chiquillos. Espero que se les pase la semana súper rápido. Así que con mucha energía, con muchas ganas y a ponerle bastante. Chao, chao, cuídense y feliz día. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Lo que tú no, la naturaleza, siembro más.